Mi rival en el amor publicó un tuit con 2 fotos. La primera era una captura de pantalla de una conversación por Instagram, un larguísimo mensaje que le mandé a Daniel rogándole que volviera conmigo después de que terminamos. Cada palabra, cada punto, cada coma en ese mensaje eran como si pisoteara mi orgullo y dignidad. La segunda era una foto de Daniel, cabizbajo, pelándole camarones a ella. Su pie de foto decía, ja 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 ja, él también es alguien que otra chica anhela con todo su corazón. Le añadió un emoji orgulloso. Mi mundo se vino abajo en ese instante. Capítulo 1. De pronto, me di cuenta de que ya no lo amaba. Fue una sensación extraña. Esa persona que vivía a mi lado día y noche, a quien solía mirar con amor. Ahora, al mirarlo, no sentía absolutamente nada. Sus pequeños gestos, los que antes hacían que se me sonrojara el rostro o se me acelerara el corazón, ya no me movían en lo más mínimo. Lo veía como a cualquier transeúnte en la calle, pero no dejé que se notara ni un poco. Seguía cuidándolo bien. Preparaba el desayuno desde las 7 y algo. Lo dejaba en la mesa del comedor, en la mesita de noche, una taza de agua tibia, justo a la temperatura ideal. En el baño, el cepillo de dientes ya con la pasta puesta. Antes de irme, subía un poco la temperatura del aire acondicionado con el control remoto porque sabía que él siempre lo dejaba demasiado frío. Y desde la puerta del dormitorio, le decía, me voy al trabajo. Con la cara hundida entre las sábanas blancas, murmuraba un medio dormido. Me di la vuelta y me fui. Últimamente empecé un nuevo proyecto. Todo el equipo está tan ocupado que no sabemos ni qué día es. Cuando terminamos de revisar los detalles iniciales del plan, ya eran casi la 1 de la madrugada. De pronto me di cuenta de que no había pensado en él en todo el día, ni una sola vez. Eso no era normal. Recordé cuando recién me gradué. Trabajaba en eventos con un exalumno de mi universidad. También estaba muy ocupada en aquel entonces, a veces hasta la madrugada, pero cada hora le mandaba un mensaje para contarle qué hacía. Si pasaban de las 6, ya le avisaba que llegaría tarde, que no me esperara, cosas así. Incluso cuando llevábamos tiempo juntos, si estaba muy ocupada, al menos le mandaba un mensaje, pero hoy no pensé en él ni una sola vez. Abrí Instagram y vi que me había mandado un mensaje a eso de las 7. Preguntando a qué hora volvería. No lo vi. Nunca tardó más de 3 minutos en responderle. Sostuve el móvil en la mano, dudé un momento, y al final, no le respondí. Al salir por la puerta de la oficina, lo vi. Estaba apoyado de lado sobre su Mercedes G, con su figura alta recortándose en la oscuridad. Miraba su teléfono. Con un destello rojizo que parpadeaba en la oscuridad cerca de sus labios, estaba fumando otra vez. La verdad, odio que fume. Su padre murió de cáncer de hígado. Cuando empezamos, siempre intentaba que dejara el cigarro. Él simplemente alzaba una ceja, me lanzaba una sonrisa torcida, y seguía fumando como si nada. Nunca pude controlarlo. Lo sabía. En el amor, quien más ama, es quien más se humilla. Desde el principio esta relación estaba desequilibrada. Yo me coloqué demasiado abajo, demasiado baja. Por eso no podía controlarlo. Me fui acercando poco a poco. Parecía estar absorto en sus pensamientos. Ni siquiera notó que ya estaba frente a él. Le pregunté suavemente, ¿por qué viniste? Salió bruscamente de sus pensamientos. Con algo de nerviosismo apagó el cigarro contra el suelo. Fue entonces que vi cuántas colillas había a su alrededor. Ni idea de cuántas se había fumado. Quise decirle que no fumara tanto. Abrí los labios para hacerlo, pero no dije nada. Con desesperación me di cuenta de que ya no me importaba. Me miró un momento, como esperando algo. Había un brillo fugaz en sus ojos, que pronto se apagó. Había fumado demasiado. Su voz era áspera. Vine a buscarte. Hizo una pausa, y luego añadió, como si se sintiera herido. No me respondiste. Fingí mirar mi móvil, y dije, estaba muy ocupada. No lo vi. No dijo nada. Solo abrió la puerta del coche para que subiera. Eso era nuevo en él. Para él, yo era demasiado fácil de conseguir. Yo lo amaba con demasiada humildad. Supongo que para él, lo único seguro era que yo jamás lo dejaría. Así que podía llamarme y yo iría. Podía alejarme y yo lo esperaría. Desde esa época en la que se sentía culpable. Nunca más había venido a buscarme después de una jornada hasta tan tarde. Capítulo 2. Subí al coche y me quedé mirando por la ventana las luces que pasaban zumbando. Todo el interior estaba en un silencio absoluto. Volví a pensar en el pasado. Él, en realidad, siempre fue algo frío. Antes, cuando estábamos solos, yo era quien se esforzaba por sacar conversación. Él a veces respondía con un simple pero ahora, yo ya estoy cansada. Después de un rato en silencio, me preguntó, ¿has comido? Respondí con un sin preguntarle si él había comido.
Cuando me despertó, me di cuenta de que me había quedado dormida sin saber cuándo. Me miraba frunciendo el ceño. Últimamente estás muy cansada, ¿verdad? Si estás agotada, descansa un poco. No pasa nada si dejas ese trabajo. ¿No puedo mantenerte yo? No respondí. Antes, cuando yo estaba agotada, esa era una frase que yo le decía a él. En aquella época, su negocio recién empezaba a estabilizarse, y yo estaba completamente exhausta. El ambiente interno de la empresa también era desgastante. Las luchas de poder me dejaban vacía. Recuerdo que una vez, tras una jornada interminable, lo abracé por la cintura y le dije en tono de broma, ¿puedo renunciar? Dame la oportunidad de dejar que me mantengas. Él se rió, desvió el tema y me dio unas palmaditas en la cabeza. Lucy, ánimo, ánimo. Después de eso, nunca más volví a decir esas tonterías. Ahora que lo dice él, simplemente levanté la vista, le sonreí y no dije nada. Igual que él en su momento, yo lo amé de verdad. Lo amé tanto que mis amigas se quedaban boquiabiertas, algunas con tono de burla y otras con preocupación. Me decían, Lucy, no te hundas tanto. Pero yo era como una polilla que se lanza directo al fuego. Desde la primera vez que lo vi, supe que no saldría ilesa. Conocí a Daniel en segundo año de universidad. Antes solo había oído hablar de él. Era una figura legendaria en la universidad, famoso por su aire despreocupado y su rostro apuesto. Era el ídolo de todas las chicas del campus. Decían que sus novias eran tan numerosas como los peces en el río. Que al final yo me convirtiera en la oficial, fue algo que pensé mucho tiempo. Solo podía atribuirlo al destino. Fue el destino que nos hizo encontrarnos justo cuando él atravesaba su momento más difícil. El destino hizo que en ese periodo bajara la guardia. Y el destino también quiso que, durante ese tiempo, no se cruzara con otra chica tan tonta como yo, que lo tratara con tanto cariño. Así fue como terminé siendo su novia. Y desde entonces, comenzamos una relación intermitente que duró 7 años, dejando pasmados a todos los que nos rodeaban. Según las palabras de un amigo suyo, ustedes ni siquiera son del mismo mundo. Yo soy alguien con metas claras, buenas calificaciones y una vida planeada paso a paso. Él no, él va por la vida al azar, sin tomarse nada en serio. Nunca lo vi realmente enfocado en algo, además de despreocupado. Era mujeriego, iba de flor en flor por ese mundo de tentaciones, tocaba todas, pero nunca se apegaba a ninguna. No, miento, sí se apegó. Cuando lo conocí, acababa de terminar una relación, aunque Daniel y yo estuvimos 7 años juntos. Sandra fue la única ex cuyo nombre me hacía sentir como si estuviera frente a una enemiga mortal. Creo que fue la única chica que realmente lo hizo latir, la única a la que amó de verdad. La primera vez que lo vi fue en una actividad de un club estudiantil. Estaba medio recostado en el marco de la puerta, mirando su móvil. El perfil de su rostro parecía tallado en mármol. No pude evitar mirarlo 2 veces. Una chica más joven que yo, a mi lado, dijo medio envidiosa. Es Daniel. Seguramente está esperando a su novia. Seguí con la mirada la dirección a la que ella señalaba con la barbilla. Vi de espaldas a una chica alta, de cabello largo y rizado. No le vi la cara, pero seguramente era guapa. La segunda vez que lo vi fue una noche lluviosa, fuera del campus. Había ido en representación de la escuela a participar en una competencia universitaria en Ciudad A. Terminado el evento, regresé de noche. Llovía a cántaros. Bajé del taxi y corrí hacia la entrada del campus, empapada. Y allí, en la puerta, me lo encontré. Al principio no lo reconocí. Una sombra oscura estaba acurrucada en una esquina del muro. Dudé un poco, pero encendí la linterna del móvil y me acerqué. Era él, inconsciente, recostado contra la pared. La lluvia le empapaba el cabello, que se le pegaba a la frente. Ya no tenía ese aire arrogante y despreocupado, sino que se veía algo indefenso. Quizás fue la lujuria la que nubló mi juicio, pero en ese momento, no dudé ni un segundo. Llamé un taxi y lo llevé al hospital. Había bebido demasiado, y la lluvia le había provocado fiebre alta. Después siempre le bromeaba diciendo que le salvé la vida esa noche. ¿Realmente se la salvé? No lo sé. Lo que sí sé es que estuve a punto de perder la mía. Me quedé toda la noche en el hospital hasta que despertó. Abrió los ojos con una expresión algo perdida. Yo estaba junto a su cama. Sonreí y le dije, hola, Daniel, soy Luciana. Anoche la cuenta del hospital fue de 2.456 yuanes. El taxi, 147. ¿Me das tu Instagram para que me los transfieras? Cuando volvió en sí, entrecerró los ojos y sonrió. Ese aire despreocupado volvió a él, y mi corazón latía como un tambor. Se quedó internado 7 días. Cada día le llevaba sopa de pollo. El día que salió del hospital, finalmente se acordó de mi nombre, con una sonrisa en los labios. Me preguntó,
¿Estás tratando de conquistarme? La luz del sol entraba por la pequeña ventana, y en el aire flotaban partículas de polvo. Fingí estar tranquila y le respondí, ¿apenas te diste cuenta? Lo perseguí durante 6 meses y 3 días. El cuarto día, justo en Navidad, fuimos a cenar a un restaurante fuera del campus. Estaba concentrada pelándole camarones cuando escuché que me dijo, Luciana, estemos juntos. Me quedé paralizada. Pasaron varios segundos. No levanté la vista. Seguí pelando camarones y respondí en voz baja, está bien. Un comienzo insignificante y muy simple. No habló de amor, ni de sentimientos. Solo esa frase ligera de, estemos juntos. Y yo corrí hacia el feliz, sin mirar atrás. Pero de verdad fui feliz, tanto, que después de cenar tomé un taxi sola para ir al hospital a ponerme un suero, porque soy alérgica al marisco. Así de feliz estaba. Capítulo 3. A la mañana siguiente, me desperté y ya eran las 8. Demasiado tarde para mí. Debía de estar realmente agotada la noche anterior. Cuando abrí los ojos, estaba acostada boca arriba, completamente inmóvil, incluso bajo las mantas. Sentía frío. Él odiaba el calor, así que el aire acondicionado siempre estaba al mínimo. Cuando nos mudamos juntos, no estaba acostumbrada. A menudo me despertaba en mitad de la noche temblando, y entonces me envolvía en la manta y me acurrucaba contra él, enredando mis extremidades como si abrazara una estufa humana. Al principio, le molestaba mucho, no estaba acostumbrado a que alguien durmiera encima suyo. Cada vez que me movía, me empujaba con fastidio. Pero no pasaba mucho tiempo antes de que volviera a deslizarme inconscientemente hacia él, y acababa despertándolo varias veces por noche. No podía evitarlo. Con el tiempo, él se acostumbró, pero últimamente, aunque no podría decir exactamente cuándo, tal vez hace 4 o 5 meses, una mañana desperté y me di cuenta de algo. Hacía muchísimo tiempo que no despertaba entre sus brazos. Cada noche, cuando sentía frío mientras dormía, me acurrucaba instintivamente sobre mí misma, aunque él estaba justo al lado, aunque podía sentir el calor de su cuerpo no muy lejos, incluso medio dormida. Ya no lo buscaba. Eso no podía ser una buena señal. Esa mañana, para mi sorpresa, él se levantó antes que yo, caminó descalzo sobre la alfombra, sin hacer ruido, y salió de la habitación. Lo vi en el balcón, fumando. Era temprano, y tenía el ceño fruncido. Claramente algo le rondaba la cabeza. Su rostro seguía siendo tan atractivo como el día en que lo conocí. Lo observé por un largo rato, y entonces me di cuenta, mi corazón no se inmutó en lo más mínimo. Debió de sentir mi mirada. Con el cigarrillo en la boca, levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. Nos quedamos mirando en silencio a través del vidrio, separados solo por una corta distancia. Solo cuando la ceniza del cigarro se hizo larga, lo retiró y lo apagó en el cenicero. Cuando el humo se disipó un poco, volvió a entrar. Le dije con indiferencia, deberías fumar menos. Él guardó silencio un buen rato. Luego escuché un suave murmullo como respuesta. Cuando salí del baño después de cepillarme los dientes, ya había salido y vuelto con el desayuno. Había ido hasta la tienda de Baozi al otro lado del complejo, esa que decía que tenía los mejores dumplings. Solía comprárselos cada mañana. Le pregunté de qué eran. 2 de cangrejo, 2 de langosta, dijo. Justo los que solía comprarle. Guardé en silencio el Baozi a medio comer de vuelta en la bolsa. Me miró sorprendido, levantando una ceja, preguntándome sin palabras. Estaba sinceramente cansada. Una oleada de agotamiento me invadió de golpe. Le dije, soy alérgica a los mariscos. La verdad es que ya casi no me afectaba. Tal vez después de tantos años pelándole camarones y cangrejos, había desarrollado tolerancia. Lo había soportado durante tanto tiempo. Pero ahora, de pronto, esas cosas que antes aguantaba con una sonrisa, ya no podía. Él me observó atentamente. Pensé que, si esto hubiera sido antes, si me hubiera mirado así, lo habría abrazado y besado. Su expresión cambió levemente. Alzó la mano, quizás para tocarme el cabello, o la mejilla, pero antes de que pudiera pensarlo siquiera, retrocedí instintivamente y evité su contacto. Su mano quedó congelada en el aire, torpe. Lo vi girar la cabeza de golpe para tomar aire profundamente, y cuando volvió a mirarme, su rostro estaba sereno. ¿De qué te gustan? Bajo a comprar otros. Los dos fingíamos que todo estaba bien, manteniendo la ilusión de paz. No hace falta, respondí. Voy a freír un huevo en la cocina. No dijo nada. Noté que su mano al costado se había cerrado en un puño. No era alguien de buen temperamento. Ya lo había visto perder el control antes. En la universidad, una vez, cuando un tipo raro me acosó, Daniel casi lo dejó medio muerto a golpes. Tuvimos que pagar una cuenta de hospital bastante alta. Después de graduarse, en los primeros días de su emprendimiento, tuvo que tragarse el orgullo por un tiempo, pero a medida que su negocio creció, cada vez menos personas se atrevieron a desafiarlo. La mayoría simplemente lo complacía.
justo cuando pensé que iba a explotar. De repente soltó una risa, luego dijo con suavidad: está bien, más tarde vamos de compras. Está cambiando la estación. Hay que reponer cosas en casa. La verdad, sentí una extraña decepción al ver que contenía su carácter. Después de 7 años juntos, conocíamos demasiado bien nuestros temperamentos y estados de ánimo. Debió de sentir mi frialdad y desapego. Una parte de mí quería que se enojara, que me señalara y dijera: ¿qué te pasa? ¿No puedes simplemente decirlo? Entonces yo podría haber respondido con naturalidad: ya no te amo, terminemos. Pero no lo preguntó, así que no lo dije. Esa tarde fuimos juntos al supermercado. Siempre me había encantado hacer la compra, hacer cosas cotidianas juntos, empujar el carrito por los pasillos, elegir productos para la casa, nos hacía sentir como una pareja común. En aquellos tiempos, deseaba pasar todo el día en el supermercado con él. Cada pocos pasos le decía: ¿esto se ve bonito? Esto quedaría genial en la cocina. Jaja, mira eso, compramos vasos de cepillos a juego, son adorables. Esto quedaría perfecto junto a la puerta. Eventualmente, se hartaba tanto que me gritaba: cállate, solo para que me callara 5 minutos. Siempre rebosaba de alegría a su lado. Quería compartir con él todo lo que me parecía hermoso. Esa felicidad era genuina. Solo estar a su lado, sin importar qué hiciéramos. Incluso si solo respirábamos, me bastaba. A ojos de los demás, yo era madura y distante. Pero hoy, después de media hora caminando, miré dentro del carrito y me di cuenta de que apenas habíamos hablado. Y solo habíamos agarrado lo esencial. Le dije: eso es todo, vámonos a casa. Guardó silencio durante el camino. Justo antes de llegar, finalmente dijo: has estado muy cansada últimamente, ¿verdad? Cuando termine este proyecto, ¿por qué no te tomas un descanso? Vamos a la ciudad M. Siempre has querido ir, ¿no? Hizo una pausa, luego añadió: lo que dije antes, sobre que dejaras tu trabajo y yo te mantuviera, no era broma. La verdad, me sentí asfixiada. Daniel siempre había sido emocionalmente distante. Le temía a la responsabilidad, especialmente a la carga de las emociones ajenas. En el pasado, le asustaban mis sentimientos. Ahora, le asustaba cargar con mi vida. Escucharle decir eso, en otra época, me habría hecho llorar de emoción. Pero ahora, no. Me sorprendí por un segundo. Luego lo rechacé con suavidad. No hace falta. Me gusta mi trabajo. La negativa fue demasiado directa, demasiado tajante, especialmente viniendo de alguien que casi nunca le decía que no. De algún modo, sin darme cuenta, Daniel y yo habíamos cambiado completamente de rol. Yo me había vuelto la fría, la indiferente. Él era el que cedía, el que contenía. Lo vi respirar hondo. Ya lo dije, no tenía buen temperamento. Pero después de una pausa, volvió a sonreír suavemente y dijo: ¿y qué tal Ciudad M? Cuando termines con el trabajo, nos vamos de vacaciones. Le devolví una sonrisa educada y distante. Ya fui, Daniel, fui hace 4 años. Sola. Capítulo 4. Una vez tuvimos una gran ruptura. En realidad, durante nuestros 7 años juntos, Daniel y yo terminamos y volvimos muchas veces. Pero la única vez que realmente pronunciamos la palabra ruptura fue hace 4 años. Fue una ruptura fea, devastadora. En ese momento, me sentía agotada, sin esperanza ni entusiasmo por la vida, y realmente dudé de si podría sobrevivir a eso. 4 años atrás, acababa de empezar a trabajar. Estaba exhausta física y mentalmente, y por eso ya no tenía fuerzas para seguir complaciendo ni cuidando de Daniel. Naturalmente, tampoco noté los cambios en su comportamiento, como que empezó a fumar con más frecuencia, a quedarse largos ratos mirando al vacío, a llegar más tarde cada día. Me di cuenta de todo eso una noche, después de quedarme trabajando hasta tarde. Al abrir la puerta, las luces estaban encendidas. Él estaba sentado en el sofá del salón. La puerta del balcón estaba cerrada y el aire estaba espeso de humo. El cenicero rebosaba de colillas. Él se recostaba contra los cojines, bajo la luz del candelabro de cristal, sin ningún lugar donde esconder sus emociones, sin expresión en el rostro. Dijo: terminamos. Luego suspiró hondo, muy hondo. Lo siento, Sandra ha vuelto. No quiero ni recordar esa etapa vacía y sin rumbo de mi vida. Siempre he sido una persona tranquila, independiente. Cuando veía a mis amigas sufrir por amor, solía burlarme en silencio. Creía que el amor debía ser recíproco, que solo el amor mutuo merecía la pena. En resumen, creía que se podía vivir sin amor, pero nunca sin dignidad. Pero después de que Daniel terminara conmigo, me convertí en la clase de persona que solía despreciar. Sentí como si me arrancaran el corazón con un cuchillo sin filo. En una semana perdí más de 5 kilos. Le mandé decenas de mensajes patéticos y suplicantes, todos ignorados. Al final,
Una amiga ya no aguantó más y me dio una bofetada. Estaba furiosa, decepcionada. Luciana, ten un poco de dignidad, olvídalo. Empieza de nuevo. Mientras tú te estás desmoronando, el seguro se lo está pasando genial por ahí. ¿No podrías intentar ser feliz tú también? Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo por fin se derramaron. Le respondí, palabra por palabra, con una desesperación total. No sé si él es feliz, Nicole, pero sé una cosa, yo nunca volveré a ser feliz. La única manera en que podría volver a sentir felicidad sería regresar al pasado, volver al momento en que él aún estaba a mi lado. No me importa si me amaba o no, con tal de que estuviera conmigo, eso era suficiente. Esa era la única forma en que yo podía ser feliz. Qué patético. Nicole me miró durante un largo rato, luego se giró para secarse las lágrimas. Me tomó más de 5 meses poder volver a tener una vida más o menos normal. Mis amigos pensaban que ya me había recuperado, pero en el fondo, era como una rata escondida en las sombras del alcantarillado, espiando en secreto sus publicaciones en redes sociales. Viajaban juntos, celebraban fiestas juntos, él le hacía grandes sorpresas, compartían fotos y videos dulces. Durante los 3 primeros años que estuve con él, ni una sola foto juntos. A él no le gustaba sonreír, y tampoco sonreía en las fotos con Sandra, pero el ambiente entre ellos era cálido. El Daniel de esas fotos no era el mismo que conmigo. Frío y desinteresado. Miraba a la chica a su lado con una expresión y una mirada suaves. Eso era algo que yo nunca tuve. Lo que realmente me destrozó fue una publicación de Sandra en Instagram. Publicó 2 fotos. La primera era una captura de pantalla de un mensaje de Instagram, el que le mandé a Daniel tras la ruptura, rogándole que volviera. Era un mensaje larguísimo, donde cada palabra y cada signo de puntuación representaban cómo había pisoteado mi orgullo y dignidad. La segunda era una foto de Daniel bajando la cabeza mientras le pelaba camarones. El pie de foto decía, ja 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 ja, este es el hombre que otra chica anhela, y añadió un emoji de orgullo. Ese fue el momento en que mi mundo se derrumbó. Llegué a pensar que moriría allí mismo, pero de alguna forma, sobreviví. Después de eso, me fui sola a la ciudad M. Al cruzar el desierto del Sáhara, estuve a punto de enterrarme en las infinitas dunas naranja rojas, pero regresé. Volví a mi vida de antes. Dormía normalmente, socializaba normalmente, trabajaba normalmente, y cuando alguien mencionaba a Daniel, podía hasta sonreír como si nada, hasta que él y Sandra volvieron a romper. En realidad, sus personalidades nunca fueron compatibles. Uno demasiado frío y distante, la otra, demasiado orgullosa y dominante. Cuando surgían conflictos, ninguno era capaz de ceder. Como en aquella canción de Yoga Lin, tú y ella, no lo lograron. En apenas medio año, empezaron a romperse. Mi amor siguió intacto. Incluso yo admiro mi constancia. Así que, al 28º día después de su ruptura, le mandé un mensaje a Daniel. Le pregunté si quería salir a tomar algo. Y vino. Y entonces, volvimos. Esa decisión sorprendió a todos a mi alrededor. Nicole se indignó, me señaló con el dedo y me gritó que despertara. Incluso amenazó con cortar nuestra amistad si era necesario para hacerme reaccionar. Pero no podía evitarlo. Soy racional, serena, pero no podía controlar mi corazón. La observé en silencio mientras se golpeaba el pecho frustrada. Y le dije, si pudiera, me arrancaría este corazón con un cuchillo. Sé que no vale la pena, Nicole, pero realmente no puedo evitarlo. Sé que me he vuelto tan insignificante como el polvo. Pero Nicole, cuando volvió conmigo, de verdad fui feliz. De verdad fui feliz. No me di cuenta de que estaba llorando hasta que Nicole se acercó y empezó a secarme las lágrimas con un pañuelo. ¿Quién no quiere ser alguien decidido y fuerte en el amor? ¿Quién no quiere mantenerse por encima de todo, orgullosa e imperturbable frente a los sentimientos ajenos? ¿Quién querría levantar un corazón que ya ha sido hecho polvo, y volver a ofrecérselo a la misma persona para que lo pisotee otra vez? Yo tampoco lo quería, pero no tenía opción. De verdad, no tenía opción. Mientras quedara siquiera una mínima posibilidad de quedarme a su lado, todo lo demás podía ignorarlo. Mientras mi corazón siguiera latiendo, no había nada que pudiera hacer al respecto. Capítulo 5. Pero lo que jamás imaginé fue que un día, mis sentimientos por Daniel dejarían de latir antes que mi propio corazón. No encuentro el momento exacto. Ni siquiera sé desde cuándo empecé a perder lo que sentía por él. La verdad es que en estos últimos años, él me ha tratado muy bien. Incluso Nicole, al verme, a veces suspiraba y decía que menos mal que logramos salir de aquella época tan difícil, que ahora Daniel era como un yerno de oro, guapo, con dinero, y sin interés en otras mujeres, que al final, yo también había alcanzado la calma después de la tormenta. Yo solo sonreía, sin decir nada. Al principio pensé que solo estaba pasando por una etapa de desgaste emocional,
Tal vez por el estado de ánimo, que cuando pasara esa fase todo volvería a estar bien. Yo podía notar el cuidado extremo con el que Daniel me trataba, cómo se tragaba su carácter por completo. Tal vez, aparte de Sandra, nunca se había esforzado tanto por acomodarse a alguien, pero cada vez que lo veía, me sentía irritada y agobiada. Esta sensación duró un tiempo, y solo me enterneció cuando una vez me dio fiebre. Estaba tumbada en la cama, atontada, con el cuerpo caliente. Cuando desperté un poco, todo el cuarto estaba en silencio. Me levanté tambaleándome, apoyándome en la pared, y al ir a la cocina a por agua, lo vi preparando una sopa. Su cuerpo alto estaba ligeramente inclinado frente a una olla de barro, murmurando en voz baja. Fuego lento por 30 minutos. Tomé un sorbo de agua y regresé a la habitación sin hacer ruido. No sé cuánto tiempo pasó antes de que entrara a despertarme. En la mesa había un tazón de una cadena de comida para llevar que me resultaba familiar. No pregunté cuando terminó de recoger. Fue algo torpe con los envases y de pronto soltó un leve «ay». Levanté la cabeza enseguida. ¿Qué pasó? Guardó silencio un segundo, y luego, con una expresión casi agraviada, me mostró la mano. Tenía una ampolla brillante en el dorso. Quería preparar la sopa yo mismo. ¿Y la sopa? Se detuvo ligeramente. Luego dijo, no quedó bien, la tiré a la basura. Probablemente estaba tratando de dar lástima. Años atrás, por Sandra. Se había peleado con alguien hasta romperse un hueso y ni se quejó. Esta quemadura no era nada, pero algo dentro de mí, extrañamente, se enterneció. Antes de pensar, ya había tomado su mano y soplado suavemente sobre la ampolla. ¿Te pusiste algo? En cuanto su mano tocó mi palma, su cuerpo se tensó. Antes de que pudiera reaccionar, me abrazó con fuerza. Me apretó tanto que sentí mis huesos doler ligeramente. Apoyó su barbilla en mi cabeza. Yo no me moví, simplemente lo dejé abrazarme. Después de un rato, lo escuché decir, con una voz tan baja que parecía temer despertarme de algo, Lucy, quédate así, no te conviertas en alguien que no conozco. Guardé silencio. No le respondí. Parecía que volvíamos a ser como antes. Yo sabía ocultar mis emociones, pero desde entonces, ya no distinguía si lo que sentía era amor maduro, costumbre, o simplemente que estaba esperando una ruptura que lo desbaratara todo. Y esa ruptura llegó más rápido de lo que esperaba. Al terminar el proyecto del segundo trimestre, el equipo organizó una cena para relajarse. Antes de salir de la oficina, le envié un mensaje. Últimamente, cuando no tenía nada que hacer, solía venir a recogerme. Me respondió enseguida, vale, te espero en casa. Al leer el mensaje, sonreí levemente. La cena terminó cerca de las 11. Éramos muchos, así que reservamos una sala privada. Al salir, pasamos por el vestíbulo. Fue ahí, por casualidad, que vi a Sandra. Sandra siempre fue mi pesadilla. No es que fuera especialmente brillante, pero cada vez que aparecía, lograba derrumbar todas mis defensas mentales. Automáticamente me hacía sentir menos rendida, insegura. Era una sombra de mi adolescencia, una herida profunda que nunca sanó. Me costó respirar en ese instante. Las lámparas del hotel brillaban con lujo. Ella sonreía con una expresión que me era a la vez familiar y ajena. Giré un poco la cabeza, y vi al hombre sentado frente a ella. Conozco tanto a Daniel que si respirara a 5 metros de mí, podría reconocerlo. Ni hablar de su nuca. Unas horas antes, me había escrito diciendo que me esperaba en casa. Quizás el impacto solo duró un segundo. Al comprender la escena frente a mí, sentí una claridad repentina. Todo lo que se estaba gestando dentro de mí desapareció. Sandra levantó la mirada, me vio, se sorprendió un instante, luego asintió levemente con una sonrisa discreta. Yo también sonreí, y me acerqué. La cara de Daniel se puso pálida al instante, casi por reflejo. Me dijo, no te mentí. Le respondí tranquilamente. Una cena entre viejos amigos no es nada. No es común que Sandra esté de vuelta. Está bien que tú la agasajes. Su expresión fue extraña, como si no esperara que reaccionara así. Me miró casi con desconfianza. Yo le sonreí de nuevo. ¿Tienes la llave de casa? Me la olvidé. Se levantó de inmediato, tomando la chaqueta del respaldo. Voy contigo. Negué con la cabeza. No hace falta. ¿Quién deja una cena a medias? Ustedes terminen de comer. Yo me voy sola. No sé qué tan natural fue mi expresión, pero lo más extraño fue que, años atrás, solo escuchar su nombre me ponía al borde del colapso. Y ahora, verlos cenando juntos, realmente no sentí nada. Dentro de mí, todo estaba en silencio. Al volver, me duché y ni siquiera supe cuándo me dormí. Capítulo 6. Desperté de nuevo en mitad de la noche, en el sofá del salón. Una silueta oscura. Un leve resplandor rojo parpadeaba entre sus dedos, y el olor a humo llenaba toda la habitación. Tosí un par de veces por lo denso del aire y encendí la luz.
Él estaba sentado en silencio. Me sobresalté un poco y pregunté, ¿por qué no estás durmiendo? No respondió. Me quedé de pie en el umbral de la habitación, mirándolo. Apagó su cigarrillo en el cenicero y, por fin, habló. Entre ella y yo no hay nada. Después de que me mandaste ese mensaje, me llamó. No contesté. Me dijo que va a instalarse definitivamente en H-City. Esta era su última visita. Y solo quería despedirse bien. Asentí. Está bien, lo entiendo. Abrí la puerta corrediza del salón. Lo miré y pregunté, ¿y tú? ¿Por qué no te has duchado todavía? Ignoró la pregunta y siguió hablando. Tenía miedo de que lo malinterpretaras. Corrí todo el camino de vuelta pensando en cómo explicártelo. Y cuando llegué y vi la casa a oscuras, pensé que te habías ido. Pero encendí la luz, y te vi dormida en la habitación. Dormías tan profundamente, ni siquiera notaste que entré. Me miró, su rostro, antes tan atractivo. Ahora se veía agotado y sombrío. Tenía los ojos enrojecidos, y palabra por palabra, dijo. En ese momento, casi deseé que te hubieras ido. Dudé un momento y traté de explicar con suavidad. Lo siento, solo estaba muy cansada hoy. ¿Todavía te importo? Me interrumpió bruscamente. ¿Te importo, Luciana? No sé si lo has notado, pero hace tiempo que no me buscas tú primero. Ya no me regañas para que deje de fumar. Ya no cedes ante mí como antes. Por las noches, aunque ponga el aire muy frío, ya no te acurrucas a mi lado. ¿Te diste cuenta de que dejé de fumar hace 3 meses? Me quedé sin palabras. No podía rebatir nada de lo que dijo. Ni siquiera sabía cuándo habían empezado esas señales. No era que me hubiese enamorado de otra persona, y él tampoco había cambiado, pero yo sí. Simplemente, dejé de amarlo. Él me miró, en silencio. Luego, con impaciencia, sacó otro cigarrillo de la mesa de centro y lo encendió. Cada vez se veía más inquieto. Siempre tuvo mal carácter. Envolviéndose en humo, preguntó con un tono casi de rendición. ¿Qué es lo que quieres, Luciana? ¿Quieres romper? Guardé silencio mucho tiempo, y al final respondí a su pregunta. Está bien, terminemos. Fue la primera vez que dije esas palabras. El cigarrillo se le cayó de la mano sobre la mesa. Se levantó bruscamente y le dio una patada al mueble, que se deslizó inclinado por el suelo, con los ojos rojos. Me gritó, perfecto, terminamos. ¿Tú crees que no puedo vivir sin ti? Luego azotó la puerta al salir. El estruendo fue ensordecedor. No supe a dónde fue. Tal vez durmió en el coche. Me quedé en el mismo lugar durante 1 hora. Después empecé a empacar. Cuando asomaron los primeros rayos del amanecer, salí con mis cosas y me fui a casa de Nicole. Nicole estaba furiosa. Me señaló con el dedo y preguntó, dime la verdad, ¿fue ese imbécil otra vez? ¿Te volvió a hacer daño? No había dormido en toda la noche. El sueño me vencía. Negué con la cabeza y le respondí, Nicole, fui yo quien aceptó. Esa frase llevaba semanas dando vueltas en mi cabeza, pero era la primera vez que la decía en voz alta. Estaba tan cansada, de algún modo, también aliviada, como si por fin hubiera abrazado a aquella versión de mí misma de hace 4 años, la que, destrozada por la traición, casi se asfixió bajo las arenas rojas del Sáhara. Por fin lo dije, ya no lo amo, Nicole. Creo que, de verdad ya no lo amo. Ella me miró atónita, con la boca abierta por la sorpresa, como si estuviera viendo a una persona completamente distinta. Capítulo 7. Volví al Sáhara una vez más. De pie sobre la vasta e infinita extensión del desierto, recibí una llamada de Nicole. Hablaba con vacilación. Ese tipo vino, dijo que venía a llevarte a casa. Ha adelgazado mucho, se ve algo miserable, pero enseguida cambió de tono. Lo eché. ¿Cuándo vuelves tú? Y luego, como si no se resignara del todo, aún preguntó con un atisbo de lucha. Entonces, ¿de verdad se acabó esta vez? ¿No hay ninguna posibilidad? Sonreí, pero no respondí. Al final, Nicole me traicionó. Cuando bajé del avión al volver al país, vi a Daniel. Había perdido mucho peso, aunque aún se le veía entero. Al verme, me dedicó una sonrisa cautelosa, casi nerviosa. He venido a llevarte a casa, dijo. No hice ningún drama. Subí al coche y simplemente dije, gracias. Solo llévame a casa de Nicole, por favor. Él conducía en silencio, los nudillos tensos sobre el volante. Pasó mucho rato antes de que hablara al fin. Me equivoqué. ¿De acuerdo? Me equivoqué. Para alguien tan orgulloso como él. Sabía que probablemente nunca antes había pronunciado esas palabras. De verdad me equivoqué. Desde que te fuiste, esa casa quedó vacía. Sin ti, no pude quedarme ni un minuto. Inspiró profundamente, cerró los ojos enrojecidos, y sacó una pequeña caja de su bolsillo. Me la tendió. Cásate conmigo, Luciana. Decir que no me sorprendió sería mentir. Un hombre como él, si tuviera que compararlo con algo, era como el viento, libre, sin restricciones,
Siempre tuvo miedo al compromiso, incluso en la época en que más lo amé. Jamás me atreví a imaginar que algún día me pediría matrimonio, pero aparte del asombro, no sentí nada más. Lo que no dejaba de preguntarme era, ¿por qué aquella Luciana que amó a Daniel tan desesperadamente, que se aferró a él incluso cuando la redujo al polvo, cambió de repente justo cuando todo parecía estar en calma? Lo pensé sin cesar, hasta que regresé una vez más al lugar donde todo comenzó, hace 4 años, y por fin lo entendí. Nunca fui una persona capaz de perdonar con amplitud, y en medio del paso implacable del tiempo, nunca olvidé la desesperación de entonces. Recordaba cada súplica, cada humillación, cada concesión sin dignidad ni principios. Aquellos pensamientos oscuros, de querer abandonarlo todo, no desaparecieron. Fermentaron lentamente durante los 4 años en que volví con Daniel. Desde aquella reconciliación marcada por la sumisión, resultó que nunca había olvidado ese daño. Mi amor se fue diluyendo en esas remembranzas repetidas, hasta que lo único que quedó fue una Luciana que, poco a poco, recogía lo que le quedaba de dignidad y amor propio. Una chica de reflejos tardíos, que tardó años en comprender. Tenía que aprender a amarse primero. Cuando rechacé el anillo de Daniel, lo hice con una calma absoluta. Sabía que no me arrepentiría de esta decisión. Lo miré, negué con la cabeza y le dije, con dulzura, con disculpa, con una paz completa, lo siento, Daniel, ya no te amo. Él pareció haber anticipado este desenlace. Tras un largo silencio, con los ojos enrojecidos, sonrió débilmente y preguntó, ¿ahora no me amas, pero en el futuro? No estás con nadie, ¿verdad? Si pudiéramos empezar de nuevo, ¿me darías otra oportunidad? Miré hacia afuera, al tráfico que fluía tras la ventana. El tiempo había sido largo. Me había sanado todas las inseguridades y cicatrices, y me había devuelto una Luciana entera. Por fin había aprendido a enfrentar el amor en igualdad de condiciones. ¿Y lo que venga después? ¿Quién puede saberlo? Apoyé la cabeza contra el cristal de la ventanilla y sonreí suavemente. Dejemos que el tiempo lo diga.